Hoy les traigo la historia de un vaso. Sí, un vaso. Un vaso que tiene formas, líneas, números y letras. Un vaso que sirve para medir cantidades, con el objetivo de que cada uno de ustedes pueda medir su comprensión y lógica a través de conocimientos. No vengo a imponerles nada, ni hacerlos cambiar de idea u opinión. Solo mostrar la otra cara de la información. En estos momentos ustedes están observando una parte del vaso, así como yo también estoy observando la otra parte del vaso. Sin embargo, yo sé lo que ustedes pueden ver, pero ustedes no ven lo que yo puedo ver. Entonces, el vaso representa el símbolo de la historia a narrar. Pero esta historia tiene otra parte que ustedes no han podido observar. Así como este vaso es hueco, la historia que vengo a contarles también tiene sus huecos. Huecos que hace 2 años me hicieron cometer una gran payasada. Y me disculpo ante todos por cámara. Y para mí es muy importante limpiar esa payasada porque la balanza tiene que estar equilibrada. Sin más preámbulos, comencemos. Así lo señala la profecía al país del norte del sur. Se levanta en Venezuela el que tiene la voz interior. Este es el caso del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Profecía al país del norte del sur. Interpretación de Enrique Castillo Rincón. Noviembre 26 de 1993. 6. Aquí entro yo en la profecía. Y esto ya lo han visto muchos de los investigadores y se trata de Enrique Castillo por una razón que les voy a explicar. Y a mí me la dieron, no, sin yo saber que yo entraba dentro de este juego. El que vino, el que se fue, el que volvió. El que se queda, en este caso, Enrique Castillo, le entregó un sabio proceder. Yo le entregué toda la información de la lógica y todas las profecías a este hombre sin conocerlo y sin saber quién era todavía. Por una razón que yo desconozco, me compulsó algo a entregarle todo esto que está aquí, 49 páginas de la lógica, a la única persona que se la he dado, inclusive de mis grandes amigos como Freixedo, JJ, Andreas, todos los grandes investigadores solicitándola. Mi hermano y amigo Pacho, lo mismo, los que han estado cerca de mí, y nunca les dejé sino leerla y verla, pero nunca les di copias, ni les dejé grabar. ¿Por qué razón con él sí? Hasta ahora se empezó a aclarar por qué sucedió eso con él. Porque a él tenía yo que entregársela. Este es el hombre que va a salir de Venezuela con un poder tremendo del verbo. Él trajo al norte procedente del sur su conocimiento. A mí me lo entregaron en el Alto Perú, en el sur, y yo lo traje al norte y se lo entregué. Una generación de tiempo le hace fuerte e intérprete de la verdad. Una generación de tiempo son entre 40 y 45 años. Este hombre tiene exactamente esa edad en estos momentos actualmente. Ahora, levántate y escribe con palabras que yo os dictaré al corazón, con palabras que yo plasmaré en tu mente, y tomarás pluma cual cincel rutilante que penetrará cual acero la mente del hombre. Este hombre tiene que empezar a escribir, y ya empezó a escribir el primer libro, y les doy el título por si lo ven por ahí. Se llama El Superhombre. El investido viajará al encuentro con sus lazos de sangre. Esto quiere decir que no es venezolano, sino radicado allí o nacionalizado. Estrechará vínculos afectivos y será tomado por sin ley. Se romperá uno de esos vínculos. Su regreso le dará más fuerza y sabiduría. Tendrá claro su estandarte y lo alzará. El fuego interior estará ahora azul. Todavía no hemos podido entender qué quiere decir eso. Puede quedarse sin unión compañera. Esto indica que está casado o vive con una mujer. No caigáis en el error de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. No vine a repetir historias, vine a escudriñar una historia. Una historia llena de vacíos y de piezas que no entran en el rompecabezas. Mi objetivo no es hacerte cambiar de idea, solo mostrarte una parte del vaso distinta a la que te han mostrado. Al final del viaje,
quien decide eres tú. Un cuento confuso lleno de anécdotas acomodadas es lo que muestra esta patraña desordenada. En algún momento de la historia humana, un señalamiento desató una gran corrupción, pero fue Enrique Castillo Rincón quien manifestó que el traductor era una máquina tripulada, que permite dirigir la energía mental uniéndola con la máquina. Es importante comenzar a escudriñar profundamente la otra cara de la moneda para entender esta treta. Cuenta Enrique que tuvo la oportunidad de conocer el motor o la máquina que generaba la fuerza de las naves. Y esa máquina o motor es lo que llamaban el traductor, que funcionaba a través de cristales programables o cristales vivientes que los hombres de las estrellas habían tomado de algún planeta donde crecían y se reproducían. Según Enrique Castillo Rincón, encontró ciertas incoherencias o irregularidades en la edición final de su libro. Estando todo preparado para su impresión, quedaron así. La historia que siempre se nos ha contado y que siempre hemos escuchado está dirigida hacia una parte de la balanza, asegurando que Enrique estafó y se llevó el dinero del libro La Gran Alborada Humana. Una de esas incoherencias en la edición del libro es precisamente la palabra traductor. Veamos cuál es su significado. Máquina electrónica que traduce de un idioma a otro palabras o frases. Sinónimo, intérprete. Es la verdadera palabra que debía estar impresa en la narración. Tomen esta nota como dato importante para unir los eslabones. De esta manera, podemos observar en los diferentes párrafos la palabra traductor. Vale destacar que la señora Sonia Robles fue nada más y nada menos que la correctora de esta edición. Así comenzamos el cuento del último Avatar con una historia no contada. El primer detalle que debemos analizar es la introducción de este video. Según esta conferencia, data del 26 de noviembre de 1993. Si este video fue editado el mismo tiempo en que fue grabado, no debería tener la voz robótica en su introducción, porque esta aplicación de voz sale por vez primera al mercado en el año 2000. Por lo tanto, no tiene coincidencia la edición con la fecha de la conferencia. Quiere decir que fue editado mucho tiempo después. Asegura Enrique que él le entregó a una persona la información de la lógica y todas las profecías sin conocerlo, ni saber quién era todavía. Por una razón que Enrique desconocía, lo impulsó a entregarles las 49 páginas de la lógica a esa única persona. Ni siquiera sus grandes amigos como Freycedo, JJ Benítez, Andreas, su amigo y hermano Pacho, les entregó. Solo a él tenía que dárselas. Ese era el hombre que saldría de Venezuela con un poder tremendo del verbo. Así también lo manifestó el mismo Enrique en su primer tomo de La Gran Alborada Humana diciendo: la profecía habla claramente de dos personajes, el que entrega la profecía al intérprete y el que tiene la voz interior, el investido. Así que uno cumple con hacerlo conocer y el otro forma un frente de sabias verdades y todo el que le escuche sabrá que dice la verdad. Pues esa es la misión de esta investigación, saber quién dice la mentira y saber quién dice la verdad. A Enrique le entregaron el conocimiento en el Alto Perú, en el sur, y lo llevó al norte, Venezuela, y le entregó. Dice Enrique que una generación de tiempo es entre 40 y 45 años, y ese personaje tenía esa edad en esos momentos. Enrique confirma que ese hombre había empezado a escribir un libro, por si lo veían por allí, y se llamaba El Superhombre. Según Enrique, el investido quiere decir que no era venezolano, puede estar radicado allí o era nacionalizado. Está casado o vive con una mujer, indica la profecía, al quedarse sin unión compañera.
Estos serían los datos más importantes de esta primera parte de la conferencia. Todavía no podemos concluir nada, queda mucho camino por recorrer. Apenas estamos buscando algunos datos para esclarecer esta historia. Ahora es momento de saber quién es el otro personaje de la profecía, porque Enrique es el primero, quien entrega el conocimiento. Pero quién es el intérprete o traductor, ya lo veremos. Según la profecía, son dos sus protagonistas, pero en esta historia hay tres. Por lo que debemos saber cuál es el que no es. No podemos caer en el error, como dice la lógica, de menospreciar conocimientos, porque los nombres no importan. Pero este conocimiento de esta historia tiene misterios. Ya vimos las primeras evidencias en esta conferencia. Comencemos desde lo más bajo a lo más avanzado. Carlos es de procedencia germana y significa hombre libre. Ariel en hebreo significa león de Dios o león de él, en referencia al Dios supremo de la religión cananea. Veamos cuál es ese Dios. Yaldabaoth tiene la cara de un león y uno de sus hijos también. En la cabeza de este león hay un sol, mismo sol que representa la iluminación de cada santo de cada día del año, que a su vez representa los 365 demonios que manipularon el cuerpo psíquico de Adán, información registrada en el libro secreto de Juan. El cuerpo del león es una serpiente enredada, tal como es su propio conocimiento, que no tiene claridad, como la historia de este avatar, llena de piezas que no entran en el rompecabezas. El león, símbolo de la tribu de Judá, se puede observar en el centro de una estrella de 6 puntas, e incluyendo los motivos de Jerusalén como ciudad de David, la ley y la corona de la monarquía unida a Judá e Israel durante el reinado davídico. Además, el león, como esculturas, son guardianes de palacios, mansiones y edificios emblemáticos. Por esta razón, su representación está presente en el trono del rey Salomón, con un león a cada lado, según el relato bíblico. Entonces, Ariel, león de Dios, es el emblema de la tribu de Judá, tribu judía, y además es la referencia de la religión cananea. Judá es un nombre de origen hebreo, cuya versión griega es Loudas, Judas, y su raíz hebrea es Yeshudá, que significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. ¿Y qué significa esto? Veamos la siguiente imagen. Observen cómo un hombre le entrega al dios cananeo, Moloch, un niño o cordero. Luego tiene que pasar por fuego para ser quemado como sacrificio ante el Dios Supremo. Todo un proceso ritualístico. Ese era el reconocimiento o agradecimiento de los cananeos a su Dios, ya que Judas, la tribu de Judá, fue quien traicionó al Cordero, Hijo de Dios. Miren los símbolos, niño y fuego. Ahora veamos el emblema de la tribu de Judá, el Yin Yang, donde la luz no es completamente luz porque tiene oscuridad y la oscuridad no es total porque tiene algo de luz. Lo interesante es cómo la luz está representada por el león negro de Judá, Ariel, el león de Dios, sosteniendo la cruz. Y lo negro está representado por un cordero blanco sosteniendo la bandera templaria, símbolo que señala de dónde viene esta casta descendiente de David. Por lo tanto, Ariel es el nombre simbólico de Jerusalén y el león de Judá es quien protege el templo de su deidad. Símbolos para interpretar. Este sería el comienzo del gran proyecto llamado Conocimiento, guiada por una de las tribus de los ángeles caídos. Son 7, conocidos como los 7 arcontes, de allí proviene la palabra arco, que presiden las 7 naciones del Teibat. Cada arconte está asociado con un elemento e ideal, mediante el cual formaron el entorno de sus territorios y determinaron el método de gobierno sobre sus naciones. Hay 7 grados de iniciación, hay 7 arcontes. El primero de ellos es el león, toro, dragón, águila, oso, perro y asno. En la secta Ofitas y en los escritos de la biblioteca de Nag Hammadi, los arcontes son gobernantes. Por esto son hijos del primer gobernante judío, Yaldabaoth. Cada uno de ellos relacionado con uno de los 7 planetas que impiden que las almas abandonen el reino material.
Los arcontes no son entidades corpóreas, por lo que no necesitan de un cuerpo físico para existir. Su naturaleza es energética y psíquica, es parasitaria. Por lo tanto, ellos son influenciadores psíquicos de la humanidad. Ellos se alimentan de la energía que emanan nuestras emociones. Es por esto que los líderes de estas sectas y religiones parasitan, vivir a costa de otros, la mente humana a través de nuestras emociones, creando pensamientos e ideales falsos para que sus seguidores den el todo por el todo ante ellos como defensores. Por medio de un conjunto de estrategias y procesos mágicos que no se ven, pero están allí, chupando literalmente no solo la energía, sino controlando la psiquis para sus fines. Torres es un edificio mucho más alto que ancho. Sus funciones pueden ser diferentes, pero históricamente han sido militares y religiosas. Las torres son símbolos de poder y por lo tanto son apreciadas por las religiones que quieren expresar dominio social, entendiendo por dominio grupo o individuo dispuesto a imponer sus creencias, sus visiones y sus ideas, ya sea por la fuerza, mediante amenazas e incluso a través de la persuasión. Y el arma más poderosa de este individuo es precisamente la persuasión. Muy clara la definición y los objetivos de una torre. Ahora veamos qué nos dice la profecía sustentando. El hombre habrá adquirido el poder del sol, sello de Miguel, y se creerá Dios, hombre Dios, construyendo sobre la inmensidad de la tierra 1000 torres de Babel. Cuando empiece el año 1000 que sigue al año 1000, se erigirán torres de Babel en todos los puntos de la tierra. En Roma y en Bizancio los campos se vaciarán, no habrá más ley que mirar por uno mismo y por los propios. Eso surgirá de los escombros ennegrecidos de las torres de Babel. Profecía Juan de Jerusalén. Así cada nombre viene codificado y por su codificación podemos entender cuál es el sentido o propósito de este ser. Entonces Carlos-Ariel Torres es el hombre libre, león de Dios, de la tribu de Judá proveniente de la orden templaria, que a través de un sistema político-militar y religioso quiere embaucar a la población como hombre Dios para enseñar una supuesta salvación. Veamos cómo lo define Solare Parravicini. El hombre Dios ciego e ignorante caminará a la Babel, en superior ser, imponiéndose a las masas subyugadas que lo admiran. Y qué curioso que el hombre Dios que grafica Solari es un león. Miren la imagen de Solari y miren la imagen del león de Dios. Así este personaje se acredita ser el león de Apocalipsis, de la tribu de Judá, la raíz de David. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. He aquí el buen discernimiento que debemos tener para saber que este león de la tribu de Judá ha sido incluido allí como manipulación del escrito, sabiendo que los 70 versores judíos cambian el sentido de los manuscritos. ¿Es el león negro de la tribu de Judá el representante del Padre Eterno? No, mi gente, las evidencias son muy claras y ya sabemos que las tribus judías traen al anticristo. En el libro de Apocalipsis se incluye más de 29 referencias a un cordero como león inmolado, pero en pie, que entrega la victoria en una forma que recuerda al Cristo resucitado. La tribu de Judá tiene como misión reconstruir las ciudades para Dios. Recuerden las 7 ciudades o naciones arcontes. En este sentido, la alabanza a Dios es un arma de guerra. Cuando Lea era rechazada, intentando ser amada por Jacob, le dio el 4.º hijo, pero sacrificó alabanza a Dios y lo llamó Judá. Ya podemos ir encajando pieza por pieza para descifrar esta treta, pues la tribu de Judá es la 4ª tribu o hijo de Jacob. Observen los símbolos, el número 4, y este personaje no se impostó en el 4.º sello o chakra corazón. ¿No se ha dicho que es un sello de guerra? Vamos entendiendo poco a poco el otro lado del vaso que a ustedes no le han mostrado. Carlos, procedencia germana que significa hombre libre. Álvarez es la variante de Álvaro, del germano Alvars, que quiere decir de allá o todos, y Guarja, defensa. Por lo tanto, quiere decir todo en defensa. Atrio es un patio abierto situado en la entrada de algunas iglesias, templos o palacios. Carlos Álvarez Atrio, hombre libre de Dios que en defensa abre la entrada al templo de Dios, a nuestro corazón. Uno en Cuartela, Torres,
el otro libera, atrio. El que tenga ojos para ver, que vea, y oídos para escuchar, que escuche. Pero las evidencias no juegan. Sé que muchos de ustedes en estos momentos están pensando que las tinieblas obnubilaron mi camino. Las cosas nuevas siempre van a traer diferencias por el patrón cultural adquirido. En lo personal, no gano absolutamente nada con desacreditar a alguien o hablar mal de alguien. Pero como todo buen investigador, solo busco respuesta a una historia incompleta. Ahora tomemos el libro de Ella, la ley, el amor que tanto esperé, pero antes hagamos un pequeño resumen de esta primera parte. La profecía del país del norte del sur señala sobre la existencia de un hombre que sería el intérprete y resucitador de la verdad. Según Enrique Castillo Rincón, él le dio la información a ese hombre que escribía en ese momento un libro llamado El Superhombre. Dato central de toda la investigación. Dato central. Nada se debe rechazar, todo se debe comprobar. Hay otros pequeños detalles que también debemos tomar en cuenta. La conferencia no se realizó en el año 1993 y les voy a decir el porqué. Fue realizada en el año 1986. Si buscamos la fecha de publicación del libro El Superhombre, conseguimos que data del año 1987. Curioso, ¿verdad? Pero tiene más coherencia con la fecha original de la conferencia. Porque no tendría sentido, si esa conferencia fue realizada en el año 1993, que Enrique Castillo Rincón haya hecho el anuncio de tal publicación. Ilógico, ¿verdad? Otro dato súper importante es el año de publicación del primer libro del tercer participante. El libro de la ley en 1997, 10 años después de la publicación del Superhombre. Luego, en 1998, publica el libro de Daniel. Nada se debe rechazar, todo se debe comprobar. Comenzamos a escudriñar ciertas anécdotas para descifrar los vacíos en esta treta. Recuerden todo lo que analizamos en la etimología de este supuesto protagonista de la profecía. Página 78. Luego de venir contando una historia de un argentino en las páginas 76 y 77, el autor hace esta declaración. Cito: no entendieron quienes integraban el grupo de Valencia, aquellos a quienes llegué con intención de corregir mis errores de otras encarnaciones, porque ya conocí a través de la lógica que el karma funciona con toda perfecta armonía como ley. De allí sigue el relato, pero lo más importante a tomar en cuenta es que ya conocía la lógica de la lógica. No se les olvide. Página 78. Página 79. En este relato vamos a entender muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, el tema de las encarnaciones. Cito: esta tarde Napoleón, sigiloso, se acercó y me dijo muy cerca al oído: no creas en Enrique, es un cobarde y mentiroso. Nosotros los trajimos y sentamos en la misma silla en que estás sentado. Antes de ese momento fui iniciado entre ellos, por eso estaba allí. Me iniciaron en las cascadas de Acarigua. Era la mañana y fueron iniciando uno a uno de los seleccionados, a los cuales se les reconocía encarnaciones con ellos. A los cuales se les reconocía encarnaciones con ellos. Yo fui uno entre todos. Vestía de templario, una espada alta sostenida en mi mano derecha y con su empuñadura tocaba mi corazón. Hermano, esta es tu misión en la tierra. Fueron las palabras que contenían muerte. Hablaba con Napoleón, un templario como Mirabal y los demás maestres de Valencia y Caracas. La pregunta es, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Es allí, mi gente, donde debemos cuestionar. ¿Cómo es posible que teniendo tantas encarnaciones y con un trabajo tan grande espiritualmente, en esta tenga que pasar por todas las porquerías de las tinieblas? Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Pero hay una clave
que debemos observar, pues el tema de las encarnaciones comienza desde esta iniciación templaria. Ojo con eso. Yo no dudo del trabajo interior que pueda tener alguna persona para recordar alguna encarnación, pero 6 encarnaciones y además puedes recordar las encarnaciones de otro, nuevamente hay que cuestionar. Página 80. Después de haber terminado sus compromisos con la Orden Templaria, regresa a Barinas y convoca un evento para el 24 de diciembre del año 1991. Cito: preparé en silencio las 7 espadas finales del cumplimiento de Apocalipsis. Preparé y llamé a 7 hombres entre jóvenes y adultos. Así inicié el cumplimiento de las señales finales. Salí de los fuegos del tiempo ante aquella asustada gente y frente a otros que, socarronamente sonreídos, estaba loco, pensaron. Según la narración, aquí se inicia el cumplimiento final de los tiempos, el cumplimiento del Apocalipsis. Pero qué curioso que después de haber realizado la iniciación con la Orden Templaria y una espada sobre su corazón, inicia un evento con las 7 espadas del Apocalipsis. Hecho que quiso justificar al decir: a eso había ido a ese lugar. Todos los pasos anteriores fueron solo unas disculpas. Mi gente, esto no es normal. El que tenga oídos para oír, que oiga, y ojos para ver, que vea. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, anuncia Solari. Recuerden que la fecha del 24 de diciembre no tiene nada que ver con Jesús el Cristo, y menos con su nacimiento, pero sí tiene que ver con los nacimientos de muchos dioses de la rebelión y de fiestas paganas, como por ejemplo las fiestas saturnales que hacían los romanos en honor a Saturno. Entonces, si esta fecha del 24 de diciembre no tiene nada que ver con Jesús el Cristo y Jesús fue quien dictaminó el Apocalipsis, la pregunta es: ¿qué hace este señor haciendo una supuesta iniciación del cumplimiento final de los tiempos en esa fecha? Hay que cuestionar, mi gente. Esto no es normal. Página 81. Entre su situación personal y otros relatos sobre el río Caroní en el Parque Cachamay de Puerto Ordaz, Venezuela, expone su encuentro con Daniel en ese lugar. También hace referencia a una carta que ella, su actual esposa, le escribe para la fecha del 12 de octubre de 1992. Curiosamente, el día en que el templario Colón llegó a nuestras tierras y mató a nuestra gente. Página 82. Sigue el relato de aquella iniciación de diciembre de 1991, con el símbolo de Juan y su pronto regreso en la profecía final. Lo sabía dentro de mí, no estaba ni está escrito en ninguna parte, fueron sus palabras. Regreso que desde 1991 a la fecha de 2021 han transcurrido 30 años de ese pronto regreso de Juan y todavía lo estamos esperando. Acota: ya conocía la profecía en este lugar, el designio y por manos del que vino, Enrique, llegó mi camino, la profecía al país del norte del sur, la ley del cumplimiento final para los llamados de la promesa. Página 83. En este fragmento narra el momento en que fue a buscar a Enrique al aeropuerto de Maturín y al encontrarse con él, cae en sus brazos con un fuerte estrés o cansancio agudo, según los médicos que lo atendieron. Tuvo reposo y al 5.º día despierta y pregunta: ¿dónde está mi maletín? ¿No lo abriste? Respondió: no, soy respetuoso de cuanto no es mío. Tráemelo, hermano, allí tengo algo para ti. Lo he dado a quienes tienen que ver con la profecía. Eres el último, claro, el último avatar. Lo abrió, sacó de entre sus papeles y me entregó un fajo pequeño. Era la profecía para Venezuela. Pero qué curioso nuevamente, que este personaje, después de haber realizado la iniciación del supuesto cumplimiento de Apocalipsis en el 91, aseguraba en ese momento ya conocer la profecía al país del norte del sur. Luego de esto,
es que recibe a Enrique en el aeropuerto de Maturín y es cuando Enrique le entrega el fajo de la profecía para Venezuela. Miren cómo hay algunos desvaríos y no hay lógica y una secuencia en la narración. Página 84. Al sexto día, se levanta nuevamente Enrique, pide su maletín y le muestra la lógica de la lógica. Cito: estaba de manuscrito de su puño y letra. Me permitió leerla frente a él. Me advirtió antes que no me daría copia, porque era para sus amigos y sobre todo para el intérprete Ricardo Vilches de Costa Rica. La leí en silencio. Mi corazón se aceleraba en tanto trataba de aprender de ella y me vi involucrado en la parte culminante del contenido que busqué incesante y por el rechazo al mundo de las creencias y mitos allí encontré el porqué de mi desarrollo interior. Le pedí que me diera copia del trozo. Lo necesitaba, lo estaba esperando, era muy importante para mí. Aceptó y me lo dio. Veamos los vacíos en esta historia. Para ese tiempo, según los relatos allí encontrados, era diciembre del año 1991, fecha en la que le dio inicio al cumplimiento de Apocalipsis. Luego menciona una carta escrita por ella el 12 de octubre de 1992. Podríamos deducir que entre esos 2 años ocurrieron los siguientes acontecimientos: la iniciación del Apocalipsis y el símbolo de Juan. Una carta que le envía adicionalmente Enrique después de esa iniciación del 24 de diciembre que versaba sobre los 2 testigos del Apocalipsis. La llegada de Enrique a Maturín, la entrega de la profecía al país del norte del sur y la muestra de la lógica de la lógica. ¿Recuerdan el relato de la página 78? Ya decía conocer la lógica de la lógica, porque fue el momento en el que él iba al grupo de Valencia a corregir sus errores de anteriores encarnaciones, haciendo mención sobre el karma de tal documento. Pero 6 páginas después y con diferentes relatos entre sí, asegura en su página 84 el momento en que Enrique le muestra la lógica de la lógica, sin darle copia del documento, solo el trozo del pedazo del desarrollo interior que él le pidió. Nuevamente, una gran contradicción. No hay un orden en la narración. Tuvo que haber narrado primero el encuentro con Enrique, el momento que le entrega la profecía, y después narrar el momento que ya la conocía junto al inicio del supuesto cumplimiento de Apocalipsis. Pero recuerden que es lo mismo que les mostré con el cuerpo de Yaldabaoth, cara de león, una serpiente enredada, tal cual es esta historia muy enredada. Posteriormente, en la página 125, es donde señala que Enrique le hace entrega total de la lógica de la lógica y adicionalmente le entrega los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Muchas incoherencias. Así como también es incoherente la edición de la conferencia y la supuesta fecha de la misma. Estrategia que pudieron haber utilizado para acomodar fácilmente una historia con la otra, pero no les resultó. Para crear confusión y desacreditar al verdadero intérprete de la profecía final. Se les recuerda, querido espectador, que el eje central de esta historia es un personaje que al momento que Enrique le entrega la información no lo conocía y además escribía un libro llamado El Superhombre. Pues todos los relatos que hasta ahora encontramos en el libro Ella, la ley y el amor que tanto esperé narran la historia de un conocer entre Enrique y Carlos, siendo compadres a ese momento. Siguen las incoherencias. Otra curiosidad que dentro de estos grupos de estudios ha surgido es la forma de cómo se ha manipulado la información. Jamás, pero jamás se había escuchado de este libro llamado El Superhombre, que Enrique además señaló con mucha precisión en el momento que entregó la información. Por lo tanto, todas las evidencias apuntan a una buena coartada satanizando, como siempre lo ha hecho, al contactado, para crear una falsa imagen y así los detalles puedan ser olvidados.
Y se los voy a sustentar con las mismas palabras de Cyril, el hombre de las estrellas, quien tuvo una conversación con Castillo Rincón. Enrique, esto te va a traer muchas incomprensiones. Te verás rodeado constantemente de gentes que te felicitarán y alabarán, endulzando tus oídos con palabras hermosas, todo para extraer de tus labios alguna información. Pero luego, a causa de la información que les has dado, los verás convertidos en tus peores calumniadores. Amigos que no son tus amigos buscarán perderte. Ellos mismos te rodearán con hipocresía y engaños. Es una advertencia, Enrique, el riesgo es muy grande. Y qué curioso que amigos como Freycedo y JJ Benítez, que pertenecían a su gremio, nunca lo calumniaron. Claro, hay que señalar que ellos no tenían la información. Pero amigos como Carlitos y Pachito, que sí disfrutaron de la información y que por palabras del mismo impostor en su libro, página 117, señaló: pues ninguna persona sobre la Tierra estaría al tanto de la profecía y su cumplimiento, sino quien por encarnación en el planeta fuera enviado a reconocerle para que se cumpliera el designio sobre él y la humanidad. Dice la profecía: solo uno podrá reconocer y alterar el camino para aclarar con luz y claro saber. La que traía desde el que vino, Enrique, le entregaría su visión en San Félix, Venezuela, para cumplirse el siguiente símbolo de Pachito, Francisco Quiroga, su nombre original. Luego en la página 122 señala: salió de su cuarto en su mano derecha y colgando en su brazo extendido hacia el piso el mismo fajo de hojas de la profecía al país del norte del sur, que el que vino, Enrique, me entregó en Venezuela. Se acercó a la cabecera de mi cama y dijo: no, no es Enrique. Ha perdido mucho tiempo, se dedicó a sus tuercas y tornillos. No le interesa el espíritu. Todo cuanto le entregaron los hermanos mayores lo quiere vender. Le ha puesto precio el poder para salvar a la humanidad. No, no es el intérprete. ¿Cómo los hermanos mayores se van a equivocar? El intérprete es un hombre sabio y justo, uno poderoso de mente clara, con propósito definido que él no pudo ver. Aquí dice que no puede perder el camino, tiene que ser humilde y espontáneo. Y qué certeza las palabras de Cyril al señalarle a Enrique que esos amigos, que no eran amigos, lo rodearían de engaño e hipocresías. Mi hermano y amigo Pacho, mi hermano y amigo Pacho. Y otra cosa interesante de las palabras de un amigo que no era amigo, cuando dijo: le ha puesto precio al poder para salvar a la humanidad, no es el intérprete. Pues yo estoy para dar conciencia. Como les dije antes, yo soy el único contactado que no tiene una misión. Todo el mundo tiene la misión de salvar a la raza humana. Yo no la voy a salvar. Yo solamente transcribo la información que me dieron. Eso es lo que yo hago. Nunca el señor Enrique Castillo Rincón se autonombró el intérprete de la profecía, como otros sí se adjudicaron ese honor. El mismo Enrique, en su libro, señaló de la existencia de dos personajes dentro de la profecía, quien entrega y quien recibe. Pero en esta historia ya hay 4 personajes. ¿Se dan cuenta que las palabras de los hombres de las estrellas no juegan? Siguen las palabras de un amigo que no era amigo. No, no es él. Aquí en mis manos tengo las pruebas de la profecía. Las señales las ha dado en estos días en Bogotá. He estudiado esta profecía esperando el momento de tu llegada. Tú eres el intérprete. No hay otro y yo te reconozco. Tú viniste para partirle la espalda al mundo. No, no es Enrique, ni ningún otro. El Padre Eterno te ha dado autoridad sobre los poderes de la tierra. No existe otro igual a ti en esta profecía. Está toda dedicada a ti y a tu trabajo final, porque tú la comprendes y la enseñarás. Te la dieron, eres esta profecía. Y qué curioso nuevamente que este cuarto personaje, que no entra en la profecía, según Enrique Castillo Rincón, aseguraba con total certeza que él reconocía a Carlos Ariel Torres Valencia como el intérprete de la profecía. Y este amigo, que no era amigo, también aseguraba que el Padre Eterno le había dado la autoridad sobre los poderes del mundo. Falso. ¿Y saben por qué? Porque ya se los demostré. ¿De dónde viene esta supuesta autoridad que él se concede, siendo el león de la tribu de Judá? Y les hice unas preguntas para cuestionar. ¿Creen ustedes que ese león negro de Judá es enviado por el Padre Eterno? Y termina diciendo lo siguiente: ¿cuánto guardé en mi corazón este momento?
Lloré en su hombro mientras él concluyó su parte final. Tienes que cumplir lo que se te envió a realizar. No creas que otro pueda hacerlo. Solamente tú. No oigas a otro. El tiempo sellará tu designio y los Chel-Hos serán testigos de eso ante los hombres. Cuánta hipocresía de Pachito Quiroga al decir que Carlos Torres era el que tenía que cumplir. Lo vieron junto a Enrique en la conferencia, siendo testigo de todo lo que Enrique dijo. Y así se sustentan las palabras de Cyril por aquel amigo, como Pachito y Carlitos, que no eran amigos, cuando dijo: los verás convertidos en tus peores calumniadores, y yo le agrego enemigos. Desde ese momento, el León de Judá ideó una fórmula de cómo satanizar a Enrique Castillo Rincón, como siempre lo ha hecho, para crear una falsa imagen y él quedarse con el galardón. Así terminamos la primera parte de esta investigación, pero todavía nos queda mucho por recorrer.